Pues bueno, esperando no tener otro inconveniente, pues bueno, damas y caballeros, ya les platiqué, nuestro amigo Gastón Huerta es el director de prevención de fraudes de Citibanamex, es colega abogado, es un conocedor de la materia en toda su extensión. Y yo les decía antes de que se nos cayera la sesión, que para mí es muy importante escucharlo, porque sé que en estos momentos hay una queja muy fuerte ahí afuera por parte de los usuarios de la banca respecto de los fraudes tan sofisticados que estamos atestiguando todos, pero tiene que existir un punto de entendimiento de dónde están las obligaciones de los bancos para disuadir el fraude, para combatir el fraude, dónde comienzan, dónde terminan sus obligaciones y de igual manera, dónde comienzan y dónde terminan las obligaciones de los usuarios del sistema financiero. De mi parte yo pongo eso como mi base y Cristian, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Salvador, y un gustazo coincidir con Gastón. Gracias por la oportunidad de hacer esta sesión en conjunto con precisamente la Comisión de Tecnología. Y para ya entrar en materia y no perdernos tanto, mi base o mi punto es precisamente la coyuntura de la tecnología, Gastón. Naturalmente el esfuerzo y la inversión que hacen, ¿no? Naturalmente los bancos y también el factor humano, ¿no? Que seguramente de eso vas a platicar, dónde empiezan, dónde acaban estas responsabilidades, y también digo que el papel y el rol de la banca en cuanto a evangelizar sobre el correcto uso y estar precisamente atento, ¿no? Sobre todo que todas las pirañas cibernéticas que estamos precisamente o con las que estamos navegando, ¿no? Y un par de preguntas y contexto, y con eso ya te paso el micrófono. Pues si puedes tener algo de contexto, puedes darnos algo de ideas sobre la inteligencia artificial y cómo puede ayudar en la prevención de los fraudes y todo este incremento sustancial, sobre todo cuando hablamos de comercio electrónico y las incidencias, ¿no? Que se han dado con mayor frecuencia en los últimos meses. Con esto, nuevamente, muchas gracias, Salvador y Gastón. Pues si no amerita otra cosa y si el Zoom no lo permite, te paso. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Cristian y Salvador. Mira, primero que nada, pues de darles las gracias a ustedes dos por la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, con la Barra Mexicana de Abogados. De verdad que para mí es todo un privilegio y un placer, y luego con muchísimo gusto estar aquí con ustedes, poder tener estos minutos para platicar de una manera totalmente abierta. Digo, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber, con todo gusto podemos platicarlo. Esto pues es con toda la mejor intención de platicarles qué está pasando, qué estamos viendo, digo, tanto en lo general en la banca, en el sistema financiero, como en particular dentro del banco en Citibanamex. Y yo empezaré diciéndoles que esto es algo que no es nada diferente a lo que estamos viendo en otros países del mundo. Esto es, y yo siempre les digo que si hay algo global en este mundo es el fraude. Si esto es lo más global que yo he podido ver y lo que más realmente es globalizado, ¿no? Porque hablamos mucho de que esto, aquello, que tantas cosas de la globalización, pero aquí en este mundo del fraude, partiendo de la base justamente de lo que decías, Cristian, ahorita de la tecnología, el punto de partida de todo esto es la tecnología, y el fraude ha ido evolucionando en la medida que la tecnología ha ido cambiando también. Entonces, digo, partiendo de que hace 25 años yo empecé a trabajar en este terreno del fraude, que a mí por un lado me apasiona, pero sí hay que ser un poquito masoquista para vivirlo y para estar aquí, porque enfrente de nosotros tenemos a gente que no le vemos la cara a nosotros, no le vemos la cara, ellos están, y es parte del reto, ¿no? Ellos están ocultos, están atrás, digo, cuando hablamos del fraude digital, y ahorita vamos a hablar mucho de todo esto, cuando hablamos del fraude digital, ellos están atrás de una IP, una geolocalización, una IP de una computadora que puede ser dinámica, que puede ser oculta, atrás de un dispositivo que no sabemos ni dónde está a veces. Aunque hay una IP, no podemos garantizar que está donde suponemos que está. Entonces hay una anonimidad tremenda, y entonces en este tema de fraude digital vamos contra eso, ¿no? Entonces sí, pero eso al mismo tiempo que lo hace complejo, que lo hace muy retador, lo hace muy,
apasionante, ¿no? Porque es una guerra de tecnología, es una guerra de estrategias, a ver quién avanza primero, quién hace qué, y entonces nosotros pues tenemos que estar, nosotros en el área de prevención de fraudes, en particular mi rol, el rol que yo tengo dentro del banco, y déjenme empezar por ahí para darles contexto y ahorita voy entrando poco a poco a platicarles de los retos y cómo estamos viendo el fraude, pero para poder estar en este rol de prevención de fraudes, pues primero tenemos que conocer, si estamos en un banco, tenemos que entender del mundo bancario. Si tenemos que entender cuál es el sistema financiero, cuál es el negocio del banco, en qué negocio estamos, qué productos, qué servicios, qué canales de distribución tenemos. Hay que entender esa parte. Primero hay que entender bien cómo funciona una chequera, cómo funciona una ventanilla de una sucursal, cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo funciona el cajero automático, cómo funciona la banca electrónica. Sí, entonces, primero hay que entender eso, hay que conocerlo. Y hay que conocer no nada más lo que tenemos en el banco, hay que conocer lo que tienen mis bancos competidores que están aquí en el mercado, pero también lo que tienen los otros bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Asia. ¿Por qué? Porque hay que entender muy bien todo el sistema, todo el ecosistema. Después de esa parte, hay que entender y hay que tener metodologías de riesgo, porque pues aquí y esto me recuerda y hago un paréntesis aquí, me recuerda que alguna vez en la maestría un profesor nos decía, oye, cuando nosotros vamos a jugar ajedrez y decía, se tienen que saber las reglas del juego, si se van a sentar a jugar ajedrez, nadie se sienta a jugar ajedrez pensando en que va a ganar si no conoce por un lado las reglas del juego, o sea, cómo funciona el tablero, cómo funciona el peón, la reina, la torre, o sea, tienes que entender cada pieza cómo funciona y cuáles son las reglas. Y además, pues tienes que tener una idea más o menos de quién va a ser tu rival. ¿Sí? Y aunque insisto que aquí no tenemos, en nuestro rival de fraudes, no tiene cara porque no se lo podemos ver, pero sí podemos imaginárnoslo en función de cómo actúa, de las cosas que hace, y no solamente lo que yo estoy viendo, sino también es parte de mi responsabilidad y de mi necesidad, inclusive más allá de mi responsabilidad, de mi necesidad, estar viendo qué está pasando en otros países en el mundo, porque lo que pasa hoy en Estados Unidos va a pasar mañana aquí, lo que pasa hoy aquí, mañana va a pasar en Brasil, o lo que pasa en Australia hoy va a pasar mañana en Francia, en Inglaterra y luego pasado mañana aquí. Entonces, el fraude se va moviendo por todos lados. Entonces, yo tengo que entender toda esa parte. Tenemos que ir dándole contexto a todo eso. Tenemos que entender, conocer el negocio, conocer de riesgos, conocer de fraudes, ¿sí? Y entonces todo eso, ahora sí, ponerlo en blanco y negro, aterrizarlo y decir, oye, a ver, pensando en todo esto que está pasando y todo esto que estoy viendo y todos estos componentes, ahora me siento, aquí veo en mi negocio, aterrizo y entonces me pregunto, oye, ¿qué tan expuesto estoy yo, o sea, mi banco, a todos esos riesgos de fraude que están en la calle? Y en la calle en todo el mundo me refiero, ¿no? Entonces, tengo que hacer un análisis de riesgo para decir qué tanta exposición puede tener mi banco, en este caso Citibanamex, en cada uno de mis negocios, en cada uno de mis productos, de mis canales. Y ese nivel de exposición lo voy a saber cuando vea yo y entienda cómo funciona el fraude en cada uno de esos productos y en todo el mundo, pero qué tan expuesto estoy yo a esos riesgos, a esa operativa de fraude, o qué tan protegido estoy. Entonces ya a partir de ahí, entonces tengo que ver, oye, a ver, pues en este producto, para este tipo de fraude, tengo una exposición alta. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues a ver, entre lo que nosotros mismos tenemos que diseñar, pero lo que vemos que en otros países también ya han avanzado y que ya han implementado de controles, pues adoptar las mejores prácticas de otros lados, pero también ponerle un poquito de nuestra cosecha, nuestro propio granito, para hacer diferencia. Sí, porque si hacemos lo mismo que todos, vamos a estar igual de expuestos que todos. Entonces, la diferencia aquí va a ser ya no nada más el conocimiento que tengamos, que el conocimiento está allá afuera, lo podemos traer, o si yo no lo tengo, lo puedo traer, lo puedo contratar y puedo pagar por él. La tecnología también la puedo pagar por ella y la puedo traer, la puedo implementar, pero lo que va a hacer mucha diferencia va a ser las personas que manejan el coche, ¿no? Ahora sí que podemos tener el mejor coche de carreras, y tenemos los mejores procedimientos, pero el piloto va también a contar mucho. Entonces, eso se los platico para dar un poquito de contexto de en qué terreno estamos pisando y cuáles son un poquito de entender
el reto, las reglas, el cómo tenemos nosotros que actuar, que pensar y trabajar en el día a día. Ahora, digo, pasando ya de esta parte, de este contexto, insistiendo en lo que les decía hace un momento de que enfrente tenemos a alguien que no tiene cara y que todo el tiempo está evolucionando y que para la delincuencia organizada, para los defraudadores, pues esto es un gran negocio, ¿sí? Y es un gran negocio porque, ¿cuál es? Digo, así como podemos decir en cualquier negocio, y siempre preguntamos, cuando se habla de la planeación estratégica y de todos esos temas, se dice, oye, primero hay que entender en qué negocio estás. Y alguna vez se hablaba de, oye, ¿en qué negocio está tal empresa que vende pizzas? ¿Está en el negocio de pizzas? No, pues no está en el negocio de pizzas. Está en el negocio de la entrega rápida. ¿Sí? Y lo que los hace diferentes a ellos es no la pizza, sino la entrega rápida. Entonces aquí también tenemos que ver pues, cuál es el negocio de los defraudadores cuando vienen al sistema financiero. Y pues el negocio es que el producto que vendemos nosotros es el dinero. ¿Sí? Y entonces, como tenemos el dinero en los bancos, pues es lo que siempre van a buscar. O sea, un delincuente o un defraudador siempre va a buscar qué se roba o cómo defraudan, pero muchas veces después el delincuente tiene que convertir lo que se robó a efectivo. Y aquí el efectivo es directo, el efectivo ya está ahí. Y el dinero en efectivo pues está tanto por lo que los clientes del sistema financiero traen y ahorran, o sea, los ahorros de los clientes y lo que tienen a la vista o en inversiones, tanto eso como lo que los bancos ponemos a disposición de los clientes a través de los créditos. Pero al final de cuentas, o es dinero del cliente que está en su cuenta, o es dinero del banco que tiene a disposición de los clientes que merecen o que son sujetos de un crédito. Pero al final de cuentas es dinero y por eso tan atractivo el fraude. Por eso lo atractivo del fraude y por eso pasa y es en todo el mundo. Ahora, lo que pasa aquí, les decía de la globalización, y tenemos que estar estudiando mucho lo que pasa, sobre todo en Europa del Este. ¿Sí? La mayor parte de los fraudes que nosotros vemos tienen su origen por allá, por Europa del Este. Por allá vemos donde empieza a surgir, empezamos a ver lo que está pasando y sabemos que de ahí para acá no tarda mucho en llegar. ¿Por qué? Porque los brazos de los defraudadores que hay en cada país, pues están en continua comunicación con aquellos que son por llamarle de alguna manera, los cerebros de esto, y entonces de ahí sale todo, de ahí se van vendiendo los métodos, se van despertando. Entonces se van dispersando y se van conociendo los métodos y los van llevando a todos los países del mundo. Entonces a eso nos vamos enfrentando. Ahora, ya aterrizando ahora sí un poquito a qué estamos viendo en México. Y todo lo que yo les voy a platicar ahora, pues no es exclusivo de un banco o de dos bancos. La realidad es que todo esto nos pasa a todos los bancos. Insisto, en cualquier país del mundo y aquí en México, a todos los bancos. Evidentemente que eh, hay ciertas condiciones que los defraudadores prefieren para poder buscar atacar. Y, por ejemplo, cuando hablamos del mundo, la región Latinoamérica es un poquito más preferida que otras regiones. Sí, hay ciertos factores que inciden en Latinoamérica, muchas veces temas de impunidad, sí, que saben los defraudadores, entre el anonimato que tienen y un poquito la impunidad también, pues se combinan y son factores que ayudan para hacer más apetitosos algunas regiones. Y dentro de Latinoamérica, pues hay dos países que por la capacidad económica, por el tamaño de economías de países, son los más atractivos, que seríamos Brasil y México. ¿Sí? Y dentro de México, pues entre más grande es un banco, entre más clientes tiene y entre más cobertura geográfica tiene, pues más eventos de fraude potencialmente puede tener, ¿no? Si tengo más tarjetas de crédito, si tengo más clientes de banca electrónica, pues probablemente voy a tener más eventos de fraude que un banco o otra institución que pueda tener una décima parte del tamaño que tenemos o la mitad de lo que tenemos. Entonces, todo eso son factores que juegan un poquito para esto. Pero al final, digo, el fraude no prefiere uno u otro. O sea, van contra cualquiera. Eso sí, si alguno tiene alguna debilidad más que otro y no han evolucionado como institución y no han avanzado en implementar ciertos controles,
sí también va a tener una exposición mayor, y cuando vengan los defraudadores intenten hacerle fraude a sus clientes, a lo mejor van a encontrar un poquito más de facilidad, y eso sí puede hacer una diferencia. Ahora, perdón, y antes de entrar ya al terreno de hablarles de los fraudes que tenemos y lo que estamos haciendo, les pediría igual, si aquí tiene alguien alguna pregunta, quieren que abunden algo, o si no, pues ustedes me dicen en algún momento cuando quieran. Bueno, Gastón, si no, entonces nos autorizas, si alguien tiene una pregunta, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y preguntarle directamente a Gastón, por favor. Adelante, Gastón. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora, miren, vamos a explicar cómo ha evolucionado. Y aquí los principales fraudes o los mayores volúmenes de fraude los tenemos en ciertos productos que son más masivos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los productos más masivos? Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Cuando hablamos de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, podría decirles que nosotros en el banco tenemos aproximadamente 6 millones de tarjetas de crédito y tenemos alrededor de 20 millones de tarjetas de débito. Sí, y a nivel sistema financiero en el país tenemos más de 100 millones de tarjetas de débito. Tarjetas de crédito, pues andamos arriba de 25 millones. Sí, tenemos cerca de más de 40,000, casi 50,000 cajeros automáticos. Sucursales también andamos cerca de alrededor de las 10,000 sucursales en el país. Nosotros, banco, tenemos 1,200, 1,250 sucursales. Entonces, vamos viendo ahí donde el volumen, la cantidad de productos o de sucursales o de canales, eso pues abre oportunidades para los defraudadores, ¿no? Entonces, los productos con más exposición son aquellos que son más transaccionales. Insisto, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y ahora la banca electrónica. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como banco les decía, tenemos casi 6 millones de tarjetas de crédito, casi 20 millones de tarjetas de débito, pero tenemos casi 10 millones de clientes usuarios de la banca electrónica. ¿Sí? Y la banca electrónica, entre la banca que se usa en la computadora, que le llamamos la web, ¿sí? O la banca móvil en el teléfono celular, que la realidad es que la gran mayoría de los clientes ahora ya está prefiriendo el celular y tiene mucho más volumen transaccional porque es muy cómodo, es muy amigable, muy fácil, y entonces pues la gran mayoría de los usuarios son de banca electrónica a través del teléfono celular. Entonces, y ahí en esos dos, en las tarjetas y en la banca electrónica, esperen, denme un segundo porque denme un segundo porque me acaba de avisar mi computadora que no he conectado y se me está agotando la batería, pero déjenme rápido lo conecto. Se me olvidó conectarlo, denme un segundito. Antes de que me vaya a jugar. No te preocupes, Gastón. No, sin problema. Listo, lo bueno es que me avisó. Sí, entonces es lo bueno de Dale para adelante, Gastón. Aquí me avisó y bueno, ya está conectada la luz, pues ya. No me había dado cuenta que hace rato que regresé, no la conecté, pero bueno. Entonces, y en tarjetas estaba hablándoles de los productos donde hay más fraude. Entonces, en las tarjetas, la realidad es que aquello que hablábamos hace muchos años de la clonación de las tarjetas, eso ya pasó a la historia. Ya hoy no existe clonación de las tarjetas porque lo que clonaban era la banda magnética. ¿Sí? Y la banda magnética pues tenía, en su momento hace 20 años sirvió para evitar el fraude que teníamos en aquel tiempo, pero la banda magnética cubrió un periodo de tiempo, tuvo una vida de, vamos a decir, 10 años, una vida útil, porque realmente después nos clonaban la banda magnética y empezó a haber muchísimos fraudes ahí y tuvimos que irnos al chip. Y entonces en el chip, con el chip más el NIP, la seguridad que tenemos hoy en el chip, a través de una serie de algoritmos que tiene una tarjeta en el chip, hace que nada es imposible, en tecnología nada es imposible, pero hace que hoy sea muy complicado, muy difícil de clonar o de falsificar una tarjeta. Entonces, ya llevamos más de 10 años con el chip y todavía en el mundo no tenemos en ningún país que se haya visto que lo hayan logrado vulnerar. Entonces, ahí hay mucha seguridad.
Y además, si un cliente pierde su tarjeta, pues sí, la tarjeta, el plástico es auténtico el que dimos, pero como el cliente tiene su NIP, pues va a ser difícil que la utilicen, a menos que el cliente haya tenido apuntado el NIP en la tarjeta, ¿no? Entonces, eso desapareció y el fraude se ha movido a lo digital, principalmente a lo digital, ¿sí? Y aquí lo digital es el comercio electrónico, ¿sí? Donde pues ahí no se necesita la tarjeta con el chip más el PIN para hacer una compra, se necesitan ciertos datos de la tarjeta y por eso el fraude se ha movido hacia el comercio electrónico, que es el terreno digital. Sí, y vamos a ver ahorita en la banca electrónica, pues que también todo eso es digital. Entonces, hoy realmente el fraude que teníamos hace 20 años, 10 años, al que tenemos hoy el 90 y tantos % de todo el fraude que vemos en la banca es digital. Que todo es digital, todo es tecnológico y esa parte digital mucho tiene que ver con la parte de la ciberdelincuencia. Sí, y entonces yo ahorita les voy a platicar un poquito de esa parte digital y de la ciberdelincuencia, cómo funciona, porque aquí es importante y ahorita digo, no nada más de manera anecdótica, sino a todos nosotros estar atentos y saber que esto que les voy a platicar nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Sí, y ojalá que no, pero digo, lo que vemos nosotros cuando le pasa a un cliente es demasiado traumatizante. Sí, porque, digo, en las tarjetas no tanto, porque en las tarjetas es la línea de crédito que el banco le da al cliente y normalmente ahí, cuando hay un fraude en las tarjetas, a menos que el cliente entregue su tarjeta y su NIP, pero en todos los demás casos el banco toma la pérdida y a veces la tomamos la pérdida del banco y a veces se la cobramos al comercio, que es el que no toma las medidas de seguridad, pero el cliente muy pocas veces, son aisladas las veces que pierde. Pero en banca electrónica la historia sí es bien diferente. Y aquí, antes de entrar a banca electrónica, hay un punto importante que les quiero comentar y que lo quiero dejar como un mensaje porque es para todos nosotros ya olvidándonos de la parte anecdótica, insisto, y de lo que es el contexto del fraude, aterrizándolo a nosotros ya como personas, como clientes, usuarios del sistema financiero, es muy importante que consideremos que los defraudadores hace algunos años estaban buscando cómo ir a los bancos y vulnerar el sistema financiero, cómo penetrar el sistema financiero, cómo falsificar las tarjetas, cómo falsificar los cheques, cómo vulnerar al banco. Sí, y a través de diferentes métodos, procedimientos, tecnología, pero venían contra el banco, venían a buscar cómo vulnerar al banco, algunas veces haciéndose pasar por el cliente. Y ahí es donde hablamos de la suplantación de identidades también. Entonces, todo esto que les digo era el antes, aunque todavía existen y todavía se dan esos intentos, pero la proporción de lo que teníamos hace 15, 10, 5 años a lo que tenemos hoy, eso ha disminuido de una manera muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hemos invertido muchísimo dinero, no solamente nosotros y Citibanamex, en general todo el sistema financiero y todo el mundo, estamos invirtiendo mucho dinero en tecnología para proteger primero nuestros perímetros del banco, toda nuestra infraestructura tecnológica para evitar que vengan los ciberdelincuentes y logren penetrar la seguridad del banco y meterse y vulnerarnos. Tanto eso, tanto proteger al banco como proteger todos los productos, canales de distribución que le entregamos a los clientes. Entonces, eso que hemos invertido en la seguridad del banco, en la seguridad de los productos, canales y en sistemas de monitoreo para estar 24 horas al día de los 7 días de la semana, de los 12 meses del año y 365 días, estar monitoreando lo que pasa y detectando y parando, deteniendo los fraudes. Entonces, todo eso, a nosotros en Citibanamex, eso nos ha permitido bajar las pérdidas de fraude del 2015 al 2021, 75%. Hemos bajado 75% las pérdidas de fraude. Entonces, sí que se le hemos puesto más difícil a los defraudadores, pero ¿qué están haciendo? Y aquí el mensaje para todos nosotros ya como personas y usuarios de la banca para cuidar nuestro dinero. Los defraudadores se han volteado y recordemos que siempre hablamos de, oye, ¿por dónde se rompe cualquier cadena? Por el eslabón más débil, ¿sí? Y entonces, en esta cadena del sistema financiero y de los productos bancarios, el eslabón más débil que ahora han encontrado los defraudadores ha sido al cliente.
¿sí? Entonces, están viniendo los bancos, se topan, se topan, se topan. Entonces, lo que hacen es que se van y lo que están haciendo ahora es, en lugar de venir al banco y tratar de engañarnos, haciéndose pasar por un cliente o suplantar a un cliente, lo que están haciendo ahora es ir con los clientes y suplantar al banco, ¿sí? Entonces, aquí quiero hacer el énfasis, porque yo digo, si después de esta sesión quiero quiero sentirme tranquilo de decir, oye, cooperé con algo, es que a los que estamos en esta llamada no vamos a caer ninguno de nosotros en un fraude de todos los que están pasando en la calle y en el sistema ahora. ¿Por qué? Porque vamos a estar... Pero andaba yo buscando el dato Sí, que me ha dado tu equipo. Ustedes sí, han gastado 90 millones de dólares en tecnología contra el fraude en los últimos 6 años, correcto. ¿cierto? Sí. ¿Sabes cuánto ha gastado los otros bancos? ¿Tendrás una idea? No, no, la verdad no lo sé, pero yo creo, mira, y digo, yo tengo aquí casi 7 años en Citibanamex, y como me hiciste a favor de mencionarlo al principio, yo trabajé casi 6 años en HSBC, en esta misma función, y 17 años en el antiguo Bancomer, ahora BBVA, de los cuales los últimos 12 años estuve en esta función de prevención de fraude. Entonces, pues de alguna manera, y además teniendo estos 25 años en este terreno y trabajando en esto, pues conozco muy bien todo lo que tenemos los bancos, todo lo que hacemos y lo que vamos evolucionando. Entonces, yo sí me atrevería a decir que somos el banco que más ha invertido en los últimos años, sin decir que los demás no han invertido. Todos hemos invertido. Sin... 90 millones de dólares no me suena poca cosa. Y no, sí, es un buen dinero. Pero eso nos ha representado una reducción acumulada de fraude en ese mismo periodo. Fíjate, en esos 5 o 6 años hemos invertido 90 millones de dólares, pero lo que en la manera acumulada hemos reducido el fraude ya es de 300 millones de dólares, para que se den una idea del tamaño de negocio que representa el fraude. Sí, este es un banco. Imagínense México, imagínense el mundo. Es un dineral el que se maneja esto, y por eso tan atractivo para los defraudadores. Entonces, Sí. regresando al otro punto, y Sí. digo que yo me voy a sentir muy tranquilo y habiendo logrado tal vez uno de mis principales objetivos, que sería que a ninguno de los que estamos aquí nos vayan a hacer un fraude bajo los esquemas que están pasando hoy, es que entonces los defraudadores van a buscarnos a nosotros. ¿Sí? Estemos preparados, porque los defraudadores van a venir a buscarnos a nosotros, si no es que ya nos buscaron. Y a mí me buscan muy frecuentemente. Frecuentemente me buscan, y ya los he grabado en las llamadas cuando me llaman. Y al final les digo, oye, mira, ya te grabé, entiendo lo que estás haciendo, estás trabajando para los delincuentes, estás defraudando a la gente, le estás robando el dinero de sus ahorros de toda su vida, y pues ten un poquito de conciencia, ¿no? En ese momento o me insultan o me cuelgan, pero pues no me importa, quiero por lo menos dejarles ahí un poquito, que sepan que no todo el mundo se va a dejar engañar. Sí, perdón, Víctor, ¿algo quieres comentar? Sí, a mí me ha tocado a un cliente que su teléfono de repente se descompuso, Sí. se apagó, y ya cuando regresó, pues ya le habían bajado 300,000 pesos de la cuenta. Ahorita les platico cómo pasa eso. No sé cómo pasa. Luego, ahorita tengo otro cliente que ellos hicieron la operación a través de banca electrónica. Aparentemente pasó bien la operación, pero después resultó que fue dirigenciado a otro banco, y pues no pagó las cuentas que tenía pendientes, sino que el dinero se fue. Y me he topado muchas veces con que el banco en que se depositan los fondos es Banco Azteca, y en otras ocasiones hemos buscado a esas personas de Banco Azteca que se identifican con una credencial de lector vencida, y en un pueblo en Oaxaca, ¿no? Sí. Jamás se van a encontrar, ni jamás va a haber ningún problema. En todos los casos, desafortunadamente, el banco es el que pierde, porque casi en todos los casos que me tocó a mí, el banco ha pagado, pero es un verdadero problema. Sí, mira, esto que comentas, Víctor, tiene que ver con dos cosas. Uno es, digo, y antes de entrar a decirles la parte esa preventiva para que no nos pase, pero una es, ¿qué tiene este banco que acabas de mencionar de atractivo para los defraudadores? Su geografía.
Ellos están ubicados en todo el país, en todos lados, poblaciones muy pequeñitas tienen tiendas donde tienen sucursales del banco. Entonces, eso es algo muy atractivo para los defraudadores. Nosotros le llamamos cuentas mulas. Entonces, van y abren cuentas, que son las cuentas mulas, que son donde reciben el dinero que defraudan a un cliente, lo mandan a esas cuentas y de ahí lo retiran. Entonces, esa distribución geográfica que tienen por todo el país y en los pueblos más pequeños que nos podamos imaginar, a ellos les da esa gran ventaja porque entonces esa dispersión geográfica les da la facilidad de tener cuentas mulas, y ahorita les digo cómo las consiguen, por todo el país y poder dispersar el dinero a lo más lejano posible, en donde sea más difícil que llegue la policía, que vayamos, los investiguemos, lo hacen más remoto y eso es atractivo para ellos. Y sí, entre más sucursales y más ubicaciones en las regiones del país tenga un banco, más atractivo es para ir y abrir las cuentas mulas. Ahora, ¿cómo abren estas cuentas? Y lo acabas de decir muy bien, una persona de Oaxaca en un pueblito. Normalmente las personas o las cuentas que reciben el dinero derivado de un fraude, muchas veces esas personas ni siquiera saben lo que está pasando, ni siquiera saben que están siendo partícipes de un fraude. Ellos lo que hacen es que son reclutados a través de redes sociales o en el pueblo ponen escritorios y les dicen que les van a ofrecer trabajos, les inventan cosas y les dicen que tienen que ir a un banco, abrir una cuenta y que regresen con ellos y ellos les tienen que entregar la tarjeta, la banca electrónica, los controles, las claves, todo, y les van a dar 2,000 pesos por eso. Entonces, para una persona de un pueblito que a lo mejor se gana 300 pesos a la semana o 500 pesos a la semana, le dicen que le ofrecen 2,000 o 5,000 pesos y va al banco y les trae de regreso su tarjeta de débito que abrieron en el banco y se abren la banca electrónica o la chequera y todo, y les pagan 5,000, entonces esa gente dice, oye, pues yo lo hago y se corre la voz y va mucha gente y lo hace. Y después los defraudadores, cuando le hacen fraude a un cliente, transfieren el dinero a esa cuenta y ellos la usan y lo retiran el dinero. Una vez que nosotros ya vemos que esa cuenta fue utilizada para cometer fraude, pues todos los bancos las cancelamos y por regulación tenemos que reportarlas a través de nuestras áreas de prevención de lavado de dinero, las reportamos a la autoridad, a la UIF, y todo eso se reporta a las autoridades y ya ellos harán sus investigaciones para ver todo el delito, todo este delito financiero, dónde se concentra, quién lo comete, pero muchas veces esas personas ni saben que están cometiendo un delito porque recibieron sus 5,000 pesos y después ya no saben qué pasó. En el banco les cancelan sus cuentas, en todo el sistema financiero los bloqueamos, pero pues les importa muy poco, ¿sí? Pero eso, parte de eso es lo que pasa. Ahora, entonces, regresando al otro punto es, ¿qué es lo que están haciendo los defraudadores? Vienen, buscan a las personas y tratan de engañarnos. Y el método más común que estamos viendo ahorita es a través de banca electrónica, pero todo empieza a partir de un SMS, un mensaje de texto, donde recibimos un mensaje de texto y ese mensaje dice, tienes un cargo en tu cuenta tal por 8,000 pesos en tal tienda. Y ahí te pueden decir, tienes un cargo de 8,000 pesos en Costco, en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Amazon, en Walmart, el que sea. Y entonces, si la persona que recibe el mensaje, y le dicen a la persona que recibe el mensaje, si no lo reconoces, contesta cancelar, o contesta declinar, o contesta no. ¿Sí? Entonces, si la persona contesta ese mensaje que le mandaron, el defraudador se da cuenta que esta persona a la que le mandó el mensaje ya cayó en el primer paso. No se dio cuenta que ese es un mensaje falso que no es de un banco. ¿Sí? Ahora, ¿y a quién le mandan este tipo de mensajes? A todo mundo. O sea, no, aquí los defraudadores toman bases de datos de teléfonos celulares, las consiguen no sé dónde, pero toman bases de datos de cientos o miles de teléfonos celulares y mandan cañonazos. Sí, toman el cañón y mandan esos mensajes de texto, se lo mandan a 1,000, a 5,000, a 10,000 personas. Y mandan ese mismo cañonazo de mensajes de texto, hoy se lo mandan a 5,000 personas diciéndole que un cargo en su cuenta de Banamex, mañana que un cargo en su cuenta de BBVA, pasado mañana que en su cuenta de Santander, y así lo van haciendo. A mí me han llegado, por ejemplo, mensajes que me dicen que un cargo en mi cuenta de Santander,
yo no tengo cuenta en Santander. Entonces, ahí rápido. Perdón, Gastón, pero es que Santander sí se vuela la barda. O sea, tengo mi colección de Santander. Todos los días les dono 9,000 pesos según estos cuates. Sí, pero igual digo, pero puede pasar igual. Pero no me llega de otro banco. Sí, me han llegado de otro banco. Y hay otras personas a las que les llega que de BBVA o de Citibanamex y no son clientes del banco. Pero entonces, imagínense, si mandan un cañonazo de 5,000 mensajes de texto y de esos, y dicen que es de Citibanamex, por usar el nombre de mi banco, y de esos 5,000, nuestra participación de mercado, pónganle que sea un 20%, para cerrarlo en números redondos. Entonces, si de esos 5,000 mensajes de texto que mandan, vamos a suponer que 2,000 son clientes de la banca, 2,000. Y de esos 2,000, el 20% sí son clientes de Citibanamex. Son 400 personas que potencialmente podrían caer en el engaño de que su cuenta, hay un cargo en su cuenta de Citibanamex. Y de esos 400, si la mitad se dan cuenta que es falso, pues ya quedan 200. De la otra mitad, 100, pues ni siquiera fuman el mensaje, lo ven o no lo ven, quedan 100. Y los otros 100 contestan el mensaje. Pues imagínense, 100 son muchos. Oye, Gastón, pero perdón que te quite la palabra. No, pero es que a mí me queda una gran preocupación, porque estoy de verdad, estoy revisando mis SMS y tengo tengo muchos, pero tengo 2 tipos de mensaje del mismo número del cual me envía. Tengo tarjetas de crédito en Santander. Sí. Tengo el número 72682, que siempre me manda un mensaje cuando utilizo estas tarjetas para comprar en Amazon, Rappi y todo esto, pero desde ese mismo número me llegan los mensajes de fraude y es el mismo número. ¿Qué hago? Wow. Eso sí es ahí probablemente, digo, no podría estar seguro, pero probablemente el banco pudiera estar utilizando a un proveedor que el mismo defraudador esté utilizando. ¿Sí? Y ese proveedor, pues viene, el banco lo contrata, pues le da el servicio. Viene otro y lo contrata y el proveedor que envía los mensajes, pues a lo mejor no le importa mucho o no valida lo que está mandando y por eso el mismo proveedor de mensajería te manda los buenos del banco y los del defraudador. Puede ser, puede ser. Digo, ¿Quién no sabe? Oye, creo que podemos- Víctor Monroy tiene una pregunta. Víctor. Sí. Soy bien preguntón. Es que esas personas que llaman son verdaderamente expertos. Yo una vez estuve a punto de caer y la forma en que hablan, pues tú sí les crees que son empleados del banco. Hablamos del Departamento de Seguridad Informática de Banamex. Estamos para confirmar un cargo, 5,000 pesos, en Walmart están comprando una tele. ¿Es suyo? No, señorita, no es mía. Entonces permítame un momento. Ya estoy esperando. Y luego me siguen haciendo las preguntas. Y están haciendo otro por 2,000. No, pues tampoco lo reconozco. Entonces permítame, le va a llegar un SMS, por favor, denos el número. En ese momento, pues ya les colgué, porque ya no les creí, pero por poco caigo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y fíjate que ahí, justo después de ese mensaje de texto que les platicaba, viene, cuando la persona contesta el mensaje de texto, viene una llamada, ¿sí? Y esa llamada es donde el defraudador se está haciendo pasar, está suplantando al banco. Se hace pasar por un empleado del banco y te llama y te dice, oiga, le mandamos un mensaje, nos dijo usted que no lo reconoce este mensaje de 8,000 pesos en tal comercio, le vamos a ayudar a cancelarlo. Entonces le voy a comunicar y aquí entra todo un proceso le llamamos de ingeniería social. ¿Sí? Entra todo ese proceso y van dando algunos pasos para hacer que la persona en su mente vaya asimilando y vaya confiando en que es del banco. Entonces le dicen, lo voy a pasar al Departamento de Prevención de Fraudes que le van a ayudar a cancelar ese cargo. Entonces, y le pasan la llamada a otra persona de los mismos defraudadores y ya se presenta, soy fulanita o fulanito de tal del Departamento de Prevención de Fraudes del banco. Y le dice, le voy a ayudar a cancelar su cargo, me dicen que no reconoce este cargo de 8,000 pesos en tal comercio. Sí, sí, no lo reconozco. Muy bien, y fíjate lo que sigue aquí. Le dice, y lo que acabas de mencionar, Víctor, le voy a mandar en este momento un mensaje con un código
Y este código, ahorita que lo reciba, me lo va a dar porque es el código con el que yo verifico que sí es usted mi cliente y con ese le voy a cancelar el cargo. Le mandamos, ¿y qué es lo que está haciendo el defraudador? Realmente se está metiendo a la página del banco, a la página real del banco, y está entrando, ya ven que cuando entran ustedes a cualquier página de algún proveedor de servicios, si se les olvida su password, abajo viene una opción de olvidé mi password o recuperar mi password. Entonces, el defraudador lo que hace es que se mete a la opción de recuperar o resetear password. Y para resetear ese password, nosotros, banco, necesitamos asegurarnos de que quien lo va a hacer el reseteo del password es el cliente. Y entonces, al teléfono que nosotros tenemos, que es el teléfono real del cliente, le mandamos la contraseña. Y esa contraseña se la mandamos al teléfono del cliente para asegurarnos que es el cliente el que va a recibirla. El cliente la recibe, pero el defraudador le dice, ya recibió la contraseña, sí, ya la recibí, me la dicta. El cliente se la dicta y ahorita les digo lo que dice ese mensaje que les enviamos. Se la dicta y con esa contraseña, con esa clave, le resetean la banca electrónica, la clave de banca electrónica, y con esa el defraudador tiene acceso a la banca electrónica del cliente y entonces ya puede ver toda su información. ¿Sí? Ahora, el mensaje que le mandamos al cliente, ¿qué dice? Nosotros le decimos, y así literalmente, y lástima que no lo tengo ahorita aquí a la mano abierto para ponérselos en pantalla, pero ese mensaje dice, este mensaje contiene un código para cambiar su contraseña de banca electrónica. No se lo, si alguien se lo pide por teléfono, no lo proporcione, es fraude. Su código es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, y a pesar de que decimos que ese número, ese código es para cambiar la contraseña y que si alguien se lo pide es fraude, de todas maneras la persona lo entrega. Y entonces el defraudador lo resetea el password, accede a la cuenta y ahora, como ya tiene acceso a las cuentas del banco del cliente, ahora le dice, oiga, además usted tiene estas cuentas y tiene estos movimientos y le está dando información real. Le está dando información real porque está viendo las cuentas. Y entonces ahí el cliente que está siendo engañado está diciendo, oye, pues sí es del banco. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo esta cuenta y que hice una compra aquí o allá, o que me depositaron tanto dinero. Pues sí, son datos reales. Entonces ya termina de creer que sí es el banco el que le está llamando. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Como ya cayó totalmente en el engaño, ahora lo que el defraudador le dice es, mire, ya estamos viendo aquí que no solamente tiene un cargo en su cuenta, sino estamos viendo también que hay alguien que desde Monclova, Coahuila, desde Hermosillo, Sonora o de Villahermosa, Tabasco, inventan el lugar geográfico que sea. Alguien está entrando en su cuenta y está entrando desde un teléfono Motorola, no sé qué. O sea, todo eso lo inventan. Oiga, entonces, ¿sabe qué? Hay un problema con su cuenta. Ya la vulneraron, ya se lo hackearon su banca electrónica. Nada de esto es cierto. O sea, el único que tiene acceso es el defraudador porque ya le reseteó su contraseña, pero no hay nadie más, ni desde un teléfono Motorola, ni desde Villahermosa, ni desde ningún lado, tiene acceso, pero le infunden temor en ese momento. Sí, Cristian. Gracias. Ahorita, por ejemplo, yo les acabo de poner ahí la liga para los que usan Apple o iOS, para que puedan bloquear las llamadas no deseadas o que no tengan registradas. Entonces, de alguna manera, y retomando, ¿no?, lo que bien dice Gastón, muchos nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, la cuestión de todo lo que hace el banco y la inversión está ahí, y ahorita lo comentó. Me parece que la función también de nosotros es, de alguna manera, cuidarnos y prevenir en la medida de lo posible. Si yo tengo ese filtro para que por lo menos no recibir no tantas llamadas, más allá de que está el buró de Conducef y lo que sea para otro tipo de actividades, por lo menos tengo un prefiltro donde se va a quedar la llamada perdida en el teléfono, y que si yo me interesa saber quién marcó, le devuelvo la llamada y pues finalmente, como va a ser una llamada fraudulenta, va a sonar tet y se va a cortar. Entonces me parece que, y aquí te regreso la palabra, Gastón, finalmente creo que también mucho de la actividad que nosotros como ciudadanos de a pie tenemos que hacer es tomar precauciones en la medida que también la misma tecnología, nuestros aparatos, pues permiten, ¿no?, de alguna manera bloquear, desviar llamadas,
cuidar la doble autentificación. Son de esas buenas prácticas que tenemos que tener para no dejarle toda esa responsabilidad, ¿no?, al banco, ¿no? Como el ente malo que viene y me roba el dinero, ¿no? Como de pronto se aprecia, ¿no? Pero perdón por interrumpirte, te regreso el micro. No, gracias, Cristian, muy buen comentario también. Ya. Y aquí, perdón, alguien quiere comentar. Es al respecto de lo que usted menciona. Sí, bueno, entonces aquí justo... Sí, adelante. Sí, gracias. Aquí es donde el defraudador, cuando ve que la persona del otro lado tiene toda esa información, cuando ya se da cuenta al final de que tuvo un fraude, que lo estafaron, dice, es que era un empleado del banco porque tenía toda mi información. Y entonces es donde dicen, es que era un empleado del banco, era del banco y era del banco, y de ahí no se mueven, pero la realidad es que no se dieron cuenta cuando entregaron su información y que les cambiaron la contraseña y tuvieron acceso ahí. Ahora, y regresando a ese proceso que usa el defraudador, es que ahora que ya lo tienen, pues ya engañado, ya el defraudador aquí ya se dio cuenta que efectivamente ya cayó, ya esta persona está en sus redes, ahora le dicen, bueno, tenemos que proteger su dinero. ¿Sí? Como esta cuenta ya está vulnerada, ya está hackeada, tenemos que proteger su dinero. Y ese proteger su dinero, le dicen, tenemos unas nuevas cuentas en el banco que son cuentas protegidas. ¿Sí? Son cuentas protegidas y son cuentas que tienen más seguridad. Entonces vamos a pedirle que mueva su dinero a esta nueva cuenta. Sí, a esta nueva cuenta protegida que le voy a dar. Y ahorita le voy a dar el número de la cuenta para que la dé de alta en su banca electrónica y pase su dinero para allá. La persona da de alta la cuenta y transfiere el dinero. Y cuando termina de transferir el dinero, se da cuenta que, pues, que no está viendo su dinero ya, no hay ninguna otra cuenta. Sí la tiene registrada, pero es una cuenta de un tercero que dio de alta, así como cuando entramos a nuestra banca electrónica y le queremos mandar dinero a un familiar o a un amigo o algo que queremos pagar al plomero o al carpintero, damos de alta su cuenta, es un tercero y le mandamos dinero de un pago. Entonces lo que hace el defraudador es que le pide al cliente, engañándolo pensando que es una cuenta blindada o protegida, lo da de alta y la persona cree que sí, efectivamente es una cuenta blindada y que es suya. Pero cuando le piden que mande el dinero y lo manda, pues ya ve que su cuenta queda en saldo ceros. Sí, se queda en ceros y ahí es donde se da cuenta que lo acaban de estafar y ahí ya cuando ya lo estafaron le cuelgan el teléfono y la persona dice, uff, ¿qué pasó? Mi cuenta está en ceros, ya me colgaron y algunos clientes corren a la sucursal del banco, otros llaman de inmediato al contact center y a veces logramos recuperar el dinero cuando el cliente reacciona muy rápido. Si reacciona muy rápido, logramos recuperar a veces todo, a veces una parte. A veces nosotros mismos como banco, en los monitoreos que les comentaba hace un rato que tenemos, logramos detectar el evento de fraude y en el momento le llamamos a nuestro cliente y hay veces que le estamos llamando y en el otro teléfono tiene al defraudador. Entonces el cliente dice, oigan, pero ¿a quién le creo? Usted me dice que me está hablando del banco, pero acá tengo otra persona que me dice que es del banco. Oiga, ¿y qué le dijo a esa persona? Esto y esto. No, ya lo estafó. A ver, cuélguele, y en ese momento empezamos a gestionar la recuperación. Entonces, digo, yo sé que ya nos pasamos, nada más déjenme resumir y déjenme resumir. No, por mí, dale para adelante, Gastón, el tiempo que quieras. Sí, gracias. Pero déjenme de todas maneras resumir, porque entiendo también que probablemente algunas personas ya hayan a lo mejor reservado nada más hasta las 6 y por si alguien se tiene que ir, bueno, pues por lo menos dejarles el mensajito aquí claro y que no se queden con la mitad de la información. Entonces, en este método para engañar a los clientes o a las personas o a nosotros, usuarios de los sistemas de los servicios financieros y hacerse pasar por el banco, uno, están haciendo spoofing telefónico. ¿Qué es spoofing telefónico? El defraudador nos llama de un teléfono, el que sea, el que se les ocurre, pero le sobreponen al número del teléfono real, le sobreponen un número, el que quieran. Y eso tecnológicamente es posible y se llama spoofing. Y entonces le sobreponen el número que quieran. Y en este caso, pues para engañar a la persona le sobreponen el número del banco. ¿Sí? Entonces, primer punto, no se crean, aunque les llamen y les digan, mira, te estoy llamando del banco, ven tu identificador que es el número del banco. No se crean de eso. El banco nunca nos llama del teléfono que conocemos que es el del banco.
El teléfono que sabemos que es el del banco porque está atrás de la tarjeta de débito o de crédito, de ese teléfono el banco nunca nos va a llamar. Entonces, si alguien nos llama de ese teléfono y aparte me dice que me está llamando del banco y que cheque que es del banco, es fraude. Entonces, no nos confiemos, no nos creamos de todos los que nos llaman y digan que es del banco, menos si el número de teléfono que aparece es el que sabemos que es del banco. Entonces, esa es una. Dos, mucho menos les demos información de claves, contraseñas, passwords. Este código que mandamos es para resetear la contraseña de banca electrónica. Entonces, nunca demos ninguna clave, ninguna contraseña. No, el banco nunca nos va a pedir esa información. ¿Sí? Tercero, mucho menos vayamos a mandar nuestro dinero a ninguna cuenta. O sea, nunca transfiramos nuestro dinero a ninguna cuenta. Eso si había que desconfiar de la llamada, si había que desconfiar que nos están pidiendo información, pues con más razón desconfiemos si nos piden que mandemos nuestro dinero a otra cuenta. Cualquiera de esos signos es fraudulento. Y lo que siempre les digo aquí es, ahora, es difícil durante una llamada porque son muy hábiles los defraudadores, son unos verdaderos ingenieros sociales y logran engañar a mucha gente. Entonces, si tenemos la menor duda de, oye, híjole, a ver, esta llamada realmente es del banco, no es, híjole, tengo duda, ¿me estarán vulnerando mi cuenta o no? Cuelguen y mejor una de dos o las dos cosas. Uno, si tienen el servicio de banca electrónica, ustedes mismos entren a su cuenta de banca electrónica y vean si el cargo ese famoso de tantos miles de pesos que en el supuesto comercio hicieron, si está el cargo ahí. Si ven que no está el cargo ahí, todo era falso. O sea, no existía tal cargo y era un intento de fraude. Y segundo, pues, además de poder entrar y validarlo, si siguen con la duda, llamen ustedes al banco, llámenos a nosotros, ahora sí, al teléfono que está atrás de su tarjeta o en el estado de cuenta. Ahí sí ustedes sí nos pueden llamar y la llamada va a ser segura, va a entrar esa llamada al banco y no va a haber ningún tema ahí y ahí tampoco se les va a pedir información ni que muevan dinero ni nada, pero ustedes van a estar tranquilos de que son ustedes los que están llamando al banco. Y el otro modus operandi que está ocurriendo ahora, también engañando a los clientes, es van a las casas, tocan la puerta, les dicen que van del banco y que van a cambiarles la tarjeta de crédito. ¿Sí? Que la tarjeta de crédito que tienen ya cambió, que ya no les va a servir. Y entonces les llevan una nueva tarjeta de crédito. ¿Sí? Y el banco nunca hace esto. El banco nunca va a decirles, te traigo una nueva tarjeta y entrégame la que tienes porque ya no sirve. O sea, lo que realmente sucede es cuando una tarjeta se va a vencer o llamamos al banco y cancelamos una y nos mandan otra, pues nos llega por mensajería la tarjeta, pero nos llega la tarjeta, no nos piden la otra. Entonces, nadie que vaya y que les pida en su domicilio que les entreguen la tarjeta y su NIP, se los entreguen. Y eso está pasando. Eso está pasando mucho también ya. Entonces, las personas llegan, les llega una persona, les dice que va del banco, que ya la tarjeta que tienen ya no sirve, que les va a entregar el nuevo plástico, les entregan un nuevo plástico que es falso, mal hecho, hechizo, ¿sí? Pero como la persona ve que le están llevando una tarjeta nueva y que teóricamente es del banco, con una imagen que ni siquiera es del banco, pero la persona se la cree, entonces dice, ok, pues déjame mi nueva tarjeta y aquí está la anterior. Y le dicen, pero me tienes que dar la tarjeta y el NIP, porque con el NIP te voy a cancelar esta y te voy a activar esta nueva. Y lo entregan. Y al ratito, pues se lleva el defraudador la tarjeta del cliente, se lleva su NIP y pues se va y le vacía la cuenta. Si es de crédito, pues le vacía la línea de crédito. Si es de débito, le vacía el saldo que tenía en su cuenta. Entonces, esos dos modus operandi son los dos que estamos viendo más en este momento, donde están yendo a buscar sorprender a los clientes. Bueno, y aquí me detengo para ver si hay alguna pregunta, Gracias, algo más. Gastón. Sí. Gracias, Gastón. Bueno, en este entendido, obviamente abrimos el micrófono para todos los colegas, todas las colegas que tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna idea. Yo solamente me quedo, Gastón, yo me quedo con una idea esencial. Ustedes le están dedicando mucho esfuerzo para combatir los fraudes, pero hay una línea y esa línea también es lo que el cliente hace y no hace para poder prevenir todo esto, ¿no? Sí.
Bueno, Pues ya no sé si es Cristian el que está abriendo pantalla. No, era Carlos, no sé qué. Ah, Carlos Eduardo, ahí está. Sí, no, yo no era. ok, Peleándome bueno. con el Zoom. Ok, Carlos. Sí, Amigo ya Peraza. nos hackearon, dije, no, ya. Amigo Peraza, no me hackees. Entonces, bueno, Estaba Gastón, buscando la manita para opinar, pero bueno, ya para bueno, qué, a ver, ¿no? opina, pues, ya. Ya, Peraza, opina. Mi amigo Carlos. Yo tengo una inquietud. Estoy de acuerdo y todos los, bueno, el 99% de los casos que me han tocado, el cliente participa brutalmente en la dinámica, al grado que el banco es víctima más que cliente de lo que pasa. Pero ¿en qué casos de estos, hasta dónde llega la responsabilidad del banco? Como que el caso de que te dan los números y todo, mira, te la compro, te juro que no hay manera de cómo ayudar al cliente. Pero ¿en qué manera el banco contribuye a este tipo de fraudes o qué casos te ha tocado en tu experiencia decir, híjole, al banco sí lo engañaron y no le alcanzó al cliente para meter las manos? Porque, planteamiento, porque hay una tesis muy interesante de la Corte, un criterio, donde responsabiliza a los bancos de los sistemas informáticos porque son quien tiene una mejor posición para administrarlos y para ver las claves y todo ello. Entonces, nada más, mi duda es esa, la de los clientes que se equivocan, me queda bien claro y le he vivido. La otra. Mira, sin duda, y qué bueno, gracias por la pregunta, porque es muy, muy interesante y muy normal que exista esa duda, y déjame partirla en dos la respuesta. Una, donde sí, digo, y sí sucede, y que evidentemente es responsabilidad total del banco, y asumimos la responsabilidad, es cuando vienen y suplantan a un cliente. Si cuando vienen y suplantan a una persona, se vienen, se hacen pasar por el cliente, y a pesar de los controles de seguridad que pueda haber en el banco, pudiera haber una suplantación de identidad y alguien se hace pasar por ese cliente y pide un retiro de su dinero o pide una cuenta y saca el dinero. Sí existe, sí nos pasa. Sí, digo, cada vez son menos los casos. Ha venido, desde hace un rato hemos venido bajando en los últimos años 75% y cada vez es menos. Por eso el fraude se ha movido para allá. Pero cuando eso pasa y que la suplantación es del cliente y el que engañan es a nosotros banco, sin duda ahí nosotros, cuando viene el cliente dice, oye, a ver, espérame, me sacaron mis 200 pesos o mis 100,000 pesos que tenía en mi cuenta y a ver, yo no fui. Y entonces revisamos, vemos, no, sabes que sí, efectivamente no fue el cliente. Tiene toda la razón y buscamos las evidencias y decimos, no, quien vino no era el cliente. Ahí en ese momento, inmediatamente se le reembolsa al cliente su dinero y nosotros procedemos a presentar nosotros de nuestro lado la denuncia y todo, ya, pero ahí el cliente pues no tiene nada que ver, no tiene ninguna culpa, simplemente es una víctima de ese fraude, pero donde la responsabilidad definitivamente recae en el banco y así se asume. La segunda parte de la respuesta es ¿dónde más asumimos nuestra responsabilidad? Digo, y parte de esto es justamente lo que yo les platicaba al principio. El banco tiene la responsabilidad de proteger tanto los activos, sus propios activos del banco, como proteger a los clientes. Y por eso es que en el banco y en los bancos tenemos una estructura completamente de gente especialista, especializada, con herramientas que son muy costosas y todo esto cuesta y bueno, pues digo, la estructura que yo tengo en el banco, tengo gente especialista en analytics y se me olvidaba, no te había contestado la pregunta, Cristian, del machine learning y ahorita que salió esta, ahorita te la contesto, se me había pasado. Tenemos infraestructura, o sea, tecnología, sistemas de monitoreo, herramientas de analytics, tenemos gente en toda una organización para evaluar el riesgo, para monitorear, para hacer un montón de cosas, convenios con otros bancos. Sí, tenemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que es obligación y responsabilidad del banco implementar todo esto, meter inversión en la seguridad del banco, de los productos, pero también en los monitores para proteger al banco y a los clientes. Eso es por un lado. Por otro lado, sabiendo y teniendo claridad de esto que les he comentado, de que el fraude se ha movido y que se ha ido ahora hacia los clientes, entonces, antes sí les avisábamos a los clientes algunas cosas, pero era muy, déjenme llamarle, incipiente la comunicación hacia los clientes para decirles cómo protegerse de los fraudes, porque era poco. Pero hoy que estamos viendo que la mayor parte de los intentos de fraude ya van contra los clientes, entonces nuestra responsabilidad
también es, pues, invertirle para comunicarnos con los clientes y decirles qué es lo que está pasando y prevenirlos, prepararlos para que cuando les toque, toquen su teléfono o su puerta, que sepan de qué se trata y que no caigan. ¿Sí? Y hoy, paréntesis, hoy en la mañana un empleado del banco que trabaja en el norte del país, en Chihuahua, me mandó un video porque le llamaron. Digo, esta plática que estamos teniendo ahorita con ustedes, la hemos tenido acá con el banco, con los empleados del banco, con los ejecutivos de las sucursales, con todo el mundo lo estamos haciendo para que como banco estemos bien preparados y orientemos a los clientes. Entonces, hoy una persona de Chihuahua me manda un video por WhatsApp y me dice, mira, lo que nos dijiste, me quisieron hacer caer, me manda el video y me manda el video donde está la llamada y cómo jugó él con el defraudador y lo hizo como quiso, ¿no? Afortunadamente, entonces de eso se trata y parte de esa responsabilidad que tenemos es comunicarnos con los clientes y esa comunicación la hemos partido en dos, ¿sí? Una es comunicación directa con nuestros clientes a través de los canales donde sabemos que tenemos el contacto directo con ellos. Entonces, tenemos hoy videos en sucursales porque nuestros clientes van a la sucursal y ahí les estamos poniendo videos en las televisiones para que escuchen esto. Le llamamos el 1, 2, 3 contra el fraude y esto que les estoy diciendo ahorita lo hacemos de manera muy resumida y les ponemos videos en la sucursal para que mientras están en la fila y van a pagar o van a hacer algo, los clientes vean los videos. Dos, en el contact center, cuando un cliente llama al centro de atención telefónica, en lo que le atiende un agente, le ponemos una voz que le dice, oye, cuídate de esto, cuídate del otro, cuídate de aquello. Si entran a Bancanet y hay también alertas que ya le estamos poniendo donde le decimos, cuídate de esto, cuídate del otro, o en la banca móvil, si alguno de ustedes es cliente del banco, va a darse cuenta que cuando va navegando en banca móvil le aparecen algunos avisos donde le decimos, nosotros nunca te llamamos para pedirte contraseñas. Oye, nosotros nunca te pedimos que transfieras tu dinero a otra cuenta. Y ahora hasta le estamos poniendo una pantalla. Antes nada más lo poníamos arriba una notita chiquita para que la leyera, pero ahora le estamos poniendo toda la pantalla y no lo dejamos seguir hasta que le dice ya, hasta que nos dice, ya entendí, ya lo leí. ¿Sí? Cuando dice, ya entendí, le ponemos ahora, el banco nunca te va a llamar de este teléfono, o el banco no te va a hacer, y se la ponemos una pantalla invasiva para que el cliente lo lea y una vez que lo leyó, que diga, ok, entendido, y ya puede proceder y ya puede seguir. No permitimos, por ejemplo, que un cliente dé de alta una cuenta beneficiaria si está en el teléfono. O sea, le cerramos la aplicación y le decimos, por tu seguridad te estamos cerrando la aplicación. Porque suponemos que está con el teléfono, con el defraudador y que le está dando instrucciones de qué hacer. O se la cerramos la pantalla, le cerramos la aplicación. Por tu seguridad no puedes continuar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso estamos haciendo directo con los clientes. Ah, bueno, y correos electrónicos directos. Al correo electrónico que tenemos del cliente le mandamos cartas y le decimos, mira, está pasando estos fraudes, ten cuidado, te van a llamar, te van a pedir que hagas esto, cuídate, no lo hagas. A todos los clientes, a todos, todos los clientes que tienen un correo electrónico con nosotros se lo estamos mandando y a todos los clientes en el estado de cuenta, la misma carta que les mandamos por correo, se las estamos anexando al estado de cuenta para que ya sea por correo electrónico o en el estado de cuenta la reciban y la lean. Eso es la comunicación directa por los canales de contacto con el cliente. Ahora, si por ahí no logramos el contacto con el cliente, lo estamos haciendo ahora de manera abierta y muy abierta, una campaña intensa. Y lo estamos haciendo por redes sociales. Estamos poniendo toda esta campaña en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. ¿Sí? En estas 4 redes sociales estamos poniendo toda esta campaña. Hemos tenido una campaña las últimas 3 semanas en radio. Hemos tenido una serie de entrevistas en estaciones de radio de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de varias ciudades de la República y estaciones que tienen alcance nacional. ¿Sí? Radio. También con páginas de internet de noticias, El Heraldo, El Universal, Fórmula, Noticias, Milenio, Expansión. Hemos platicado con ellos, han publicado artículos sobre este tema, de este modus operandi y qué hacer y cómo prevenirlo, e inclusive en televisión abierta, ¿sí? En televisión por internet como Fórmula también, Fórmula Noticias por internet, varias estaciones de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México de televisión por internet y televisión abierta en Televisa, en Televisión Azteca, en Milenio. ¿Sí? Entonces hemos estado en todos lados para no nada más buscar la comunicación directa y cerrada con esos clientes,
sino también la abierta para que no solamente alcance a nuestros clientes, sino alcanzar, esa es parte de esa responsabilidad que tenemos. Mira, y yo digo que es nuestra responsabilidad, pero es más obligación que nada. ¿Por qué? Porque si sabemos que está pasando, entonces es una obligación de nosotros asegurarnos de que las personas saben lo que está pasando y prevenirlos para que no les pase. Sin duda esa es una obligación y asumimos esa responsabilidad y lo estamos haciendo. Y ahora le estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos para inundar de comunicación por todos lados a los clientes. Y vamos más allá de nuestros clientes, vamos por los clientes de todo el sistema financiero, ¿no? Si podemos contribuir a que con esto los defraudadores tengan piedritas en el camino, pues lo vamos a hacer en favor de nuestros clientes y en general del sistema financiero. Esa es la parte que estamos haciendo. Gracias. Víctor tenía una última pregunta, me parece. Y creo que también levantó la mano Fernando. Les pido que hagan preguntas breves porque creo que ya nos excedimos del tiempo. Adelante, colegas. Es para comentar con ustedes porque nos hicieron uno en que el cliente desde su computadora hizo unos pagos y aparecieron después reflejados a otras cuentas, a distintos bancos. Ahí, ¿cómo hicieron ellos para poder entrar a la computadora de él? Sí, ese es otro método que se está utilizando. El que yo les platicaba ahorita es de ingeniería social, ¿sí? Donde hacen que el cliente lo haga todo. Pero hay otro, es que son tres, pero digo, es como... Y este segundo, el que preguntas, Víctor, seguramente es a una empresa. Seguramente le pasó a una empresa, ¿sí? Y con las empresas lo hacen diferente. Con las empresas lo hacen a través de phishing o de malware. Se llaman, en inglés es RAT, Remote Access Trojan. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y de manera muy breve. Le mandan un correo electrónico a la empresa, a algún destinatario de la empresa, investigan o, digo, puede ser correo dirigido contra esa empresa, contra un empleado de esa empresa, o lo pueden enviar también abierto a ver quién cae. Pero mandan un correo. Si la persona de la empresa que recibe el correo no está capacitado o no tiene la concientización o conciencia de que tiene que tener mucho cuidado con los links de los correos electrónicos, sobre todo cuando son de gente desconocida o que no esperaba, y le dan clic al link, descargan un malware en el equipo. Y cuando descargan ese malware, lo que están haciendo es descargar todo un paquete que le va a permitir al defraudador tener acceso remoto. Por eso se llaman Remote Access Trojan. Son troyanos de acceso remoto. Entonces, de manera remota va a tener acceso a la computadora de esa persona que maneja la cuenta de la empresa. Entonces, cuando la persona que ya bajó el malware en su computadora, la siguiente vez que quiere entrar a la banca electrónica del banco para hacer algún movimiento o consultar saldo, lo que sea, entra, pero en ese momento se activa ese malware. Y al momento que se activa, le superpone a la pantalla una pantalla del defraudador, que es una pantalla que emula la pantalla del banco, es casi idéntica. Muy difícil para una persona común y corriente darse cuenta cuál es la diferencia entre la pantalla real del banco y la pantalla del defraudador. Y ahí le empieza a pedir información y le dice, y todo esto te lo digo porque clientes nuestros nos han compartido todo y hasta nos han compartido los pantallazos, le sacan el pantallazo, la foto a la pantalla y nos la mandan, mira, esto es lo que me apareció. Y ahí les dicen, les piden datos, el nombre del que maneja la cuenta, el correo electrónico, el teléfono, y a veces les llaman por teléfono o a veces ni siquiera lo hacen por teléfono, sino de manera remota y les dicen que tienen que sincronizar que su token se desincronizó y lo tienen que sincronizar. Y entonces le empiezan a pedir claves de su token. ¿Sí? Primero ya a través de la pantalla falsa, la persona ya entregó su usuario y su contraseña y el defraudador la recibió. ¿Sí? Y después lo engañan diciéndole que para sincronizar el token tiene que entregar unas claves porque lo están sincronizando. Y están entregando las claves y el defraudador las está usando en otra computadora para meterse al banco, dar de alta cuentas y transferir el dinero. ¿Sí? O desde la misma computadora del cliente, a través de bajarle otro software, desde ahí de manera remota lo manejan desde la computadora del cliente para transferir el dinero. O sea, eso seguramente eso es lo que le pasó a esta persona. Y ese es otro método de fraude, pero ya no a personas físicas, sino esto se lo hacen más a empresas.
Y me queda una pregunta a cargo de Fernando. Sí. Sí, muchas gracias. Ujú. Muy breve. ¿Hasta qué punto el marco jurídico actual está siendo un factor de riesgo para propiciar este fraude bancario? Porque me queda claro que ahorita se habló de cómo operan pues, todas estas bandas de ladrones, ¿no? Y de cómo ellos logran engañar a la gente para obtener su dinero. Pero también tenemos el otro punto donde, pues, desde el 2008, 2006 se reiteran precedentes tras precedente tras precedente en tribunales, sobre todo, donde las cargas son cada vez más difíciles de cumplir para las instituciones de crédito y en donde, a pesar de que se hagan todos los esfuerzos, al menos en tribunales, para demostrar que se siguieron todos los procedimientos de seguridad y de autenticación de los usuarios, dicen, para mí esto no es suficiente, regrésale su dinero. Sí, 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 eso es un punto importante y muy, muy cierto lo que comentas, Fer. El, cada vez se ha hecho más complicado. Cuando entramos en un conflicto de este tipo, sí, los requerimientos de autoridad para demostrar que efectivamente fue un malware y que el cliente fue el que cayó en el engaño y lo descargó y todo esto, cada vez son más complejos, cada vez son más difíciles de ir cubriendo con todos estos. Y bueno, pues como instituciones financieras tenemos que apegarnos a lo que pide la ley, a lo que pide la regulación, y pues tenemos que invertirle también por ese lado para, no solamente para la parte preventiva, sino también para esa parte de cumplir con regulaciones o con requerimientos de autoridad cuando hay un litigio. Entonces, pues vamos teniendo que construir todo ese tipo de información, bases de datos, logs de los sistemas, para poder cumplir y poder entregar toda esa información cuando nos es requerida. Entonces, y vamos también, así como vamos contra el defraudador, contra el tiempo y a toda marcha para tratar de ir cubriendo también los requerimientos legales, también tenemos que ir trabajando para ir cubriéndolos, para ir teniendo cada vez más toda esa información y poder defendernos también cuando es necesario. A veces lo podemos cubrir, a veces no, porque luego yo no les platico a ustedes lo que es esto, pero muchas veces la parte subjetiva queda mucho en el juez y pues el juez, dependiendo de cómo quiere ver las pruebas que se presentan, es como decide también. Entonces, pues a veces lo logramos, a veces no lo logramos y a veces pues nos condenan a pagar donde no deberíamos de pagar, pero bueno, digo, a veces la ganamos, a veces la perdemos, pero sí es todo un reto, definitivamente es todo un reto. Y ahí entra el otro tema que a lo mejor más allá de buscar cómo ganar los juicios o cómo ganar los litigios, tenemos que buscar cómo no entrar en los litigios, ¿no? Y todo eso, y es otro tema también interesante y largo, que es todo aquello de cómo evitamos que los clientes caigan en estos engaños. Y hoy estamos trabajando en implementar más controles. Ya traemos algunos, de esos 90 millones de dólares, pues a lo mejor dentro de un año les puedo decir, ya llevamos 95. Sí, porque ahorita traemos varios proyectos que valen cerca de 10 millones de dólares en proyectos que vamos a implementar entre lo que resta de este año y el 2023. ¿Sí? Y es otra inversión fuerte para robustecer todavía más la forma en que identificamos cuando está ocurriendo un fraude, sobre todo adaptándonos a esto que estamos hablando de ingeniería social. Sí, porque ya en este momento ya para nosotros ya no es suficiente con decir, recordarán que siempre se ha hablado que dicen, mira, la autenticación de una persona debe ser lo que el cliente sabe, lo que el cliente tiene y lo que el cliente es. Pues sí, lo que el cliente sabe es su contraseña, su usuario y su password. Lo que el cliente tiene, pues su computadora, ¿sí? Y su token con sus claves dinámicas. Y lo que el cliente es, puede ser su huella digital, su identificación facial, ¿sí? El Face ID que le llamamos, o la IP, la geolocalización. Pues hoy, a pesar de que todo eso lo validamos y vemos, mira, sí es la contraseña del cliente, sí es el dispositivo del cliente, sí es la IP del cliente, sí es la OTP o el password o la contraseña del token, todo eso ya lo comprobé y a pesar de eso es fraude. ¿Por qué? Porque el defraudador hace que el cliente lo engaña y hace que el cliente lo haga. Entonces ya no es suficiente. Ahora lo que estamos implementando es un cuarto factor. Es de lo que el cliente tiene, lo que el cliente es y lo que el cliente sabe,
El cuarto factor que estamos implementando es cómo el cliente se comporta, ¿sí? Y el cliente sí se comporta diferente cuando está actuando de manera natural, sin que un defraudador lo esté engañando. De manera natural se comporta, da de alta una cuenta, hace su transferencia, es un comportamiento natural. Cuando alguien está atrás de él, me imagino una marioneta, ¿no? Tenemos acá arriba el defraudador y está manejando al cliente y el cliente se convierte en la marioneta. Entonces, ahí cambia el comportamiento del cliente. ¿Por qué? Porque ya no lo hace de manera natural. Alguien en el teléfono le está diciendo, haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto. Entonces cambia el comportamiento y eso lo estamos implementando para poder identificar cuándo el comportamiento del cliente cambia, y ese cambio de comportamiento nos va a decir que hay un probable intento de fraude porque hay alguien que el cliente ya no se está comportando igual que lo habitual. Entonces ya lo estamos trabajando, ya lo estamos implementando y pronto lo vamos a tener también. Entonces, digo, es parte de lo que tenemos que trabajar y buscar cómo romper esos retos que tenemos también con la parte de la legislación, ¿no? Porque ya entrar a ese terreno de los litigios, ya, digo, no es un volado, pero parecería que de repente es un volado. No sabemos qué va a pasar, si vamos a lograr o no exitosamente defender nuestra postura. Entonces, antes de entrar en eso, pues mejor veamos cómo prevenimos la entrada a esos litigios, ¿no? Perfecto, Gastón. Muchísimas gracias. Cristian, para cerrar. Perdón, Salvador, nada más. Antes, Dime. No quiero dejar sin contestarle a Cristian la pregunta del machine learning. Dale. Muy rápido. Mira, sí, definitivamente esa parte de la analítica a través del machine learning es sumamente importante. Y hoy la tenemos ya instalada, y les platico aquí muy rápido en un minuto. Tengo un equipo que me hace análisis de fraude, toda la analítica para poder capturar, parametrizar mis sistemas de monitoreo. Entonces, tengo un equipo aquí en México que me hace el análisis para ver de manera táctica lo que está pasando en el día a día y rápido reaccionar. Y a veces detectamos un fraude a media mañana y media hora o 1 hora o 2 horas después ya estamos implementando nuevos controles en nuestros sistemas de monitoreo. Pero ese vamos a decir que estamos ahí analizando el arbolito. Estamos analizando el árbol porque es un fraude que acaba de pasar y lo analizamos y vemos que hay que cambiar nuestro control, nuestros monitoreos, y lo ajustamos. Entonces, ahí la reacción táctica inmediata. Pero tengo un equipo de machine learning que me hace análisis no del arbolito, sino del bosque. Y me está viendo de manera más estratégica, ya no tan táctica en el día a día, sino de una manera más estratégica, el comportamiento macro del defraudador y del cliente. Y ese equipo que me hace el machine learning me dice, oye, mira, los comportamientos están moviéndose así, así. Entonces, eso me permite también implementar otros criterios, otros parámetros en el monitoreo, pero ya más basados en comportamientos generales más que en un evento de fraude. Entonces, tengo que tener la combinación de los dos. La analítica táctica que me permite actuar rápido y responder rápido al fraude, y la analítica más estratégica basada en machine learning que me dice los cambios de comportamiento, no de un cliente o no de 2 clientes, sino del portafolio, y no de un fraude o 2 fraudes, sino del comportamiento general del fraude. Y ahí también implementamos cambios y nuevos parámetros para proteger lo táctico y lo estratégico. Ahí estamos utilizando el machine learning. Súper claro. Adelante, Salvador, muchas gracias. No, al contrario, amigo, si quieres tú, por temas de tiempo, Gastón, tenemos que cerrar la sesión y pues le doy la palabra a mi amigo Cristian Paredes. Gracias, Salvador, gracias, Gastón. La verdad es que es súper interesante todo lo que vimos y lo resumo, ¿no? La parte que hace precisamente el banco con toda la inversión y con todo el desarrollo de tecnología y cómo realmente buscan esta situación preventiva. Y obviamente de nuestro lado, ¿no? Toda la cuestión que también tenemos que ser más cuidadosos, estar más alertas y estar al tanto y tratar de bloquear, ¿no? Donde también la misma tecnología nos permite tener algún tipo de protección, ¿no? Para no ser sorprendidos y pues hablar más de estos temas, ¿no? Con la gente que conozcamos sobre pues experiencias, ¿no? Como las que nos acaba de contar Gastón. Me parece que eso es lo que nos llevamos el día de hoy, mi querido Salvador. Nuevamente, muchas gracias por hacer esta sesión en conjunto. No, hombre, al contrario. Gastón, te reconozco, gracias por ser un profesional de la materia, de compartir con nosotros tu experiencia. Boots on the ground, no hay nada como platicar con alguien que está metido en la trinchera todos los días.
Yo te lo agradezco a nombre de estas dos comisiones, de la Barra Mexicana de Abogados. Espero que no sea la última vez que platiques con nosotros, porque estoy consciente de que estás haciendo un esfuerzo por sintetizar muchísima información, muchas historias, y yo me quedo en lo particular con lo que dijimos desde el inicio. Ustedes pueden hacer un gran esfuerzo, pueden dedicarle un gran presupuesto, pueden no dormir, pero al final también hay algo de este lado. No importa lo que ustedes hagan, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está haciendo la delincuencia y protegernos. Así de sencillo. Entonces, en ese entendido, Gastón, gracias, muchísimas gracias a nombre de todos, de todas y todos. Espero que no sea la última vez. Y en asuntos generales, antes de irnos, les aviso que tenemos otra sesión en conjunto aquí con mi amigo Cristian. Vamos a tener como invitado al licenciado Rodrigo García Romo. Es el encargado de la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Vicepresidencia de Supervisión de la CNBD. Tema antilavado, muy bueno va a estar, los esperamos. Gastón, gracias, muchas gracias. Gracias a todo el equipo también de CIPI que nos ha apoyado con todo eso y al equipo de la barra. Gracias a todas y gracias a todos. Nos vemos a la gusto, siguiente. muchas gracias. Muchas gracias. Tengan gran tarde. Bye. Hasta luego. Cuídense mucho.